Consideraciones sobre el impuesto general a las ventas en un consorcio sin contabilidad independiente. Cabe recordar que el impuesto general a las ventas, a diferencia del impuesto a la renta, requiere de un análisis de operación por operación para ver si es que ésta se encuentra agravada o no desde la perspectiva del IGB. Recordemos que son 5 hechos básicos que son considerados como operaciones gravadas para efectos del IGB. La venta de bienes muebles en el país, la prestación o utilización de servicios, contratos de construcción, primera venta de un inmueble hecho por el constructor e importación de bienes. Sin embargo, dentro del artículo 2 del texto único ordenado del impuesto general a las ventas, encontramos ciertas situaciones especiales que se aplican a consorcios sin contabilidad independiente. Estos hechos regulan situaciones en las cuales no estarían gravadas con el IGB. Pero recordemos que se deben reunir ciertos requisitos establecidos en el reglamento. Para ello vamos a revisar 3 situaciones. Primera situación. No está grabado con el IGB. La adjudicación a título exclusivo a cada parte contratante de bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, en base a la proporción contractual, siempre que cumplan con entregar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT la información que para tal efecto establezca. Bueno, de primera medida nosotros podemos decir, en efecto, puede darse una adjudicación de los bienes obtenidos cuando yo ejecuto un contrato de colaboración empresarial a cada uno de los partícipes. Recordemos que el operador puede que sea el que centralice todo la contabilidad o cada uno de ellos. Asumamos el hecho de que el operador es el que centraliza. Va a adjudicar a título exclusivo, palabra, título exclusivo, a cada uno de los partícipes en función de los porcentajes que establece en el contrato. Eso podría pasar para cualquier tipo de consorcio sin contabilidad independiente. Pero observen cuál es el candado que nos establece el reglamento. Revisando el reglamento. La adjudicación de bienes en contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, nos dice lo dispuesto en el inciso M del artículo 2 del decreto, lo que hemos visto hace un momento, será aplicable a los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, hasta ahí vamos bien, cuyo objeto sea la obtención o producción común de bienes que serán repartidos entre las partes, de acuerdo a lo que establezca el contrato. Es decir, no en toda adjudicación de bienes vamos a considerar hecho que no esté grabado. Para que se cumpla esta situación, tiene que suceder algo, que el contrato tiene que tener un fin específico. ¿Y cuál es ese fin específico? Que el contrato de consorcio sin contabilidad independiente tenga como objetivo repartir los bienes producidos a cada una de las partes. Es decir, no va a ir a la venta, sino van a ir a ser entregados a cada una de las partes del consorcio. Detalle importante. Dicha norma no resultará de aplicación a aquellos contratos en los cuales las partes solo intercambien prestaciones, como es el caso de la permuta y otros similares. Entonces tengamos cuidado con este tema. Revisemos cuál es la finalidad del contrato. Si el objetivo es tal como lo estamos viendo acá en el subrayado rojo, sencillamente esa operación no estaría grabada con el IGB. Segunda situación. La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures y otra forma de contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente para la ejecución del negocio u obra en común derivada de una obligación expresa en el contrato, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca SUNAT. Bueno, recordemos que aquí más bien no existe, a diferencia de un consorcio con contabilidad independiente, no existe una entidad que los reciba.
es el operador quien va a centralizar las operaciones. Puede que cada uno de los partícipes le asigne recursos, bienes, servicios, y esto contraste con un tema de una operación grabada con el IGB. Entonces me dicen, esta operación está grabada. Hay una condición básica que estamos resaltando aquí y que implica que esa transacción esté regulada en el contrato. No está grabado siempre y cuando sea una obligación expresa. ¿Qué implica hablar de una obligación expresa? Es decir, ese aporte de bienes, servicios, contratos de construcción que hacen los partícipes al operador, si es quien va a centralizar la contabilidad, y está en el contrato ese aporte, se dice que hay una obligación expresa. Entonces, sencillamente no estaría grabado con el IGB, pero hay que considerar también las reglas que nos establece el reglamento. El reglamento nos señala lo siguiente: asignaciones en contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente. Lo dispuesto en el inciso N del artículo 2 del decreto será de aplicación a la asignación de recursos, bienes, servicios o contratos de construcción que figuren como obligación expresa para la realización del objeto del contrato de colaboración empresarial, ¿no? Entonces, nuevamente nos aparece esta palabra. ¿Qué significa obligación expresa? Vamos a entender que se refiere al hecho de que debe estar presente en el contrato de colaboración empresarial. Tercera situación. No está grabada con el IGB. Aquí también hay que tener cuidado con algo. Si bien es cierto hay una excepción, el reglamento más bien nos describe una situación más amplia. Revisemos. Tercera situación. La atribución que realice el operador de aquellos contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de los bienes comunes, tangibles e intangibles, servicios y contratos de construcción, adquiridos para la ejecución del negocio u obra común, objeto de cada contrato en la proporción que le corresponda a cada contratante, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Si bien es cierto, aquí se nos habla de dos cosas. Por un lado, que el operador va a atribuir a cada uno de los partícipes los bienes, los servicios y los contratos que se han adquirido para la ejecución del negocio u obra común. Recordemos entonces que aquí hay dos momentos. En un primer momento probablemente nosotros adquiramos esos bienes, por ejemplo puede ser el caso de por ejemplo, materias primas para un proceso productivo y que quede un saldo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y nosotros luego lo vamos a vender. ¿Y qué pasa con ese saldo? ¿Está o no está grabado cuando nosotros lo devolvamos a su vez a cada uno de los partícipes, de acuerdo a la proporcionalidad del contrato? Esa operación no estaría grabada con el IGB, de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros. Sin embargo, hay que ver también las precisiones del reglamento. Adquisiciones en contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente. Lo dispuesto en el inciso O del artículo 2 del decreto será de aplicación a la atribución que realice el operador del contrato. ¿Quién está realizando las compras? El operador. El operador, a su vez, con el documento de atribución, atribuirá a cada uno de los partícipes de acuerdo al porcentaje establecido. Y eso es justamente lo que se va a regular aquí. Para tal efecto, en el contrato de colaboración deberá constar expresamente la proporción de los gastos que cada parte asumirá, o en el pacto expreso mediante el cual las partes acuerden que la atribución de las adquisiciones comunes y del respectivo impuesto y gasto tributario se efectuará en función a la participación de cada parte establecida en el contrato, debiendo ser puesto en conocimiento de la SUNAT al momento de la comunicación o solicitud para no llevar contabilidad independiente. Si con posterioridad se modifica el contrato en la parte relativa a la participación en los gastos que cada parte asumirá, se deberá comunicar a la SUNAT dentro de los 5 días hábiles de efectuada la modificación. El operador que efectúe las adquisiciones atribuirá a los otros contratantes la proporción de los bienes, servicios, contratos de construcción para la realización del objeto del contrato. Entonces tengamos en cuenta nuevamente el resumen. El operador adquiere
materias primas. Estas materias primas se transforman, queda un stock de esas materias primas. Esas materias primas, recuerden que no se puede quedar el operador, los va a tener que atribuir a cada uno de los partícipes. Si bien es cierto, en un primer momento, nosotros tenemos un hecho que cuando compra hay un crédito fiscal, ese crédito fiscal ya ha tenido que ser atribuido a cada uno de los partícipes, pero ¿qué es lo que pasa cuando a su vez quedan algunos remanentes? Esos remanentes ya no van a ser grabados con el IGB, porque ya se consideraron previamente la utilización del crédito fiscal, se grabó dichas transacciones. Es por eso que nos habla de una atribución, que hay que tener cuidado. Cuando yo entrego bienes, servicios, contratos de construcción, como operador, a cada uno de los partícipes, de acuerdo a su participación establecida en el contrato, esa operación no está grabada. Pero en un primer inicio, cuando yo realizo la compra como operador y adquiero bienes, servicios que van a su vez no entregarse a con los partícipes, sino van a ser utilizados para producir bienes, para vender los bienes, para prestar un servicio probablemente. Eso sí está grabado en la compra que está haciendo y el crédito fiscal va a ser trasladado a cada uno de los partícipes. ¿Ya? Hay que tener cuidado con este aspecto.